lo vean los que recién se han conectado. Historia General del Ejército Peruano. Este libro lo manda a hacer el mismo Ejército del Perú. Busca a estos historiadores, Edmundo Guillén y Víctor López Mendoza, y de hecho saca toda una colección, que el primer tomo es el ejército prehispánico, básicamente el ejército en la época de los mochicas, ¿no? El segundo es el ejército del Tahuantinsuyo. El tercer tomo es el ejército durante el virreinato. El cuarto es el ejército de la independencia de San Martín de Bolívar. Y el quinto es el ejército durante la República, ¿no? Guerra con Chile y demás. Este es el tomo, o sea, básicamente es un repaso de todo el ejército, toda la historia del ejército desde antes que exista Perú, desde los orígenes, pues, de las culturas prehispánicas. Y en este capítulo, perdón, este tomo, precisamente explica bastante en detalle todos los movimientos de esta guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Entonces, aquí estoy compartiendo, ¿no? La primera etapa, ¿no? Cómo fue este primer periodo en donde Huáscar envía sus ejércitos. Tanto Huáscar como Atahualpa enviaron al mismo tiempo sus ejércitos, ¿no? Sí, pero Huáscar llegó más al norte. Llegó más al norte. Fíjate Sí. que acá parte el general de Huáscar, parte Atok. A ver, de repente lo voy a ampliar esto un poco más. Entiendo que el rojo es Huáscar, ¿no? El rojo es Huáscar. Ahí ¿ya? dice Tumipampa, entonces me parece que Huáscar empezó sus operaciones en Ingapirca, Claro. en Tomebamba. Sí, claro. Huáscar comienza enviando. Huáscar estaba en Cusco, por si acaso. Es que Huáscar claro, Huáscar parte de Cusco y llega a Tomebamba, ¿no? Dice, ok, No, papi, vamos. Huáscar nunca salió de Cusco. Huáscar, Su ejército. Huáscar envió a Toc a Tomebamba. Ok, mandó a ¿no? Tomebamba. Manda a Toc a Tomebamba. Y los cañaris se unen a Huáscar. Y los cañaris se unen a Huáscar, así es. Correcto. Y Atok marcha hacia Quito. Este es el número 2. Ok. Según esto, Atahualpa estaba en Quito. Porque el azul es Atahualpa, y es que de Quito parte a interceptar el camino de las tropas de Atok y se encuentran en Mocha. En Mocha, eso es en Tungurahua, en la actual provincia de Tungurahua. Y hay una batalla en Mocha que la vence Atok. Atok la vence. Dicen que es en esta batalla en donde cae preso Atahualpa. Y se da un hecho que vendría a ser relevante para los hechos que vendrían después. Cuando Atahualpa cae preso y es encerrado, sus partidarios lo rescatan en la noche a escondidas, y Atahualpa empieza a esparcir el rumor de que él se había convertido en una serpiente, en una maru, y así es como había escapado de su encierro. Genial. Cuando Atahualpa vuelve a caer preso en Cajamarca, ya se había extendido esta historia creada por el mismo Atahualpa, que él se podía escapar cuando él le diera la gana, porque se podía convertir Pero ya en no serpiente. Se pudo escapar. Ahora ya no pudo huir, que ya Así le agarró es. el cristianismo. Ok. Tal vez sea una de las razones por la que nunca rescatan a Atahualpa, porque tenían todas las tropas, tenían todos los recursos para rescatarlo y nunca lo hicieron. Correcto. Pero bueno, eso es historia que viene después. He rescatado a Atahualpa. Atahualpa regresa a Quito, ¿no? Y acá vemos, ¿no? El número 5, que es el repliegue de Atahualpa a Quito. Atok continúa avanzando y Atahualpa le vuelve a salir a su encuentro en Muyo-Ambato. Muyo-Ambato, esto es en Ambato, la actual ciudad de Ambato. Esto es en Ambato, así es. Y es aquí donde vence Atahualpa. Y Atok se retira, número 9, se retira otra vez a Tomebamba, mientras que Atahualpa se vuelve a retirar a Quito.
Ok. Se Luego de reorganizan, esto, ¿no? se Se reabastecen. reorganiza. Así es. Ujú. Luego de esto, Huáscar envía a refuerzos al mando de Huanca Auqui, que era otro de sus generales. Llega a Tomebamba y, bueno, por sus fracasos, Atahualpa pues lo saca a Toc, coloca a Huancauqui y Atahualpa, el número 12, vuelve a marchar desde Quito, en esta ocasión a Tumichaca, acá, Tumichaca. sí, con Huancauqui ataca a Atahualpa con 10 columnas en Tumichaca, esta zona, donde dice, donde estamos por acá el 16-17. Ocurre una primera batalla en Tumichaca que la gana Huancauqui. Tumichaca me parece que es en la provincia de Cañar, pero eso sí te lo tengo que confirmar. Uh-huh. Pero bueno. Vence Huancauqui y Atahualpa se debe replegar a Molletuiro. Molleturo, ujú, Molletuiro, Sí, ¿no? Ahora se llama Molleturo. Molletuiro. Ajá. Mira cómo se conservan los nombres, ¿no? No sé si más bien esas eran Sí, referencias, pero sí, ahí dice Jampato, ¿no? Pero en quichua, entiendo yo que se pronuncia como Ambatu, y ahora eso se llama Ambato, ¿no? Ahí está Molleturo, ajá. Quito, qué interesante. Ok, te doy la palabra, capitán. Entonces, desde Molletuiro, Atahualpa hace un contraataque exitoso. Y en la segunda batalla de Tumichaca, derrota a Huancauqui. Y Huancauqui se retira una vez más a Tomebamba, en donde es perseguido por Atahualpa, que por primera vez toma Tomebamba. Y Huancauqui se tiene que retirar a Cusipampa. Cusipamba, eso sí no me suena. ¿Será ya en el lado del actual Perú? Será más Sí, o menos por ya Cajamarca, ¿no? más o menos, así es, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en esta primera etapa vemos cómo Atahualpa, luego de 2 derrotas, logra recomponerse y termina tomando Tomebamba, que fue pues un puesto clave, y con esto empieza a hacerse fuerte en el norte, ¿no? En el Chinchaysuyo. Ahora, en Quito, ¿quiénes eran los que le respaldaban a Atahualpa? ¿Eran nada más súbditos del Inca o a lo mejor se unieron otras confederaciones de la actual costa? ¿Se tiene un poco de conocimiento, de información, evidencia de quiénes soportaron a Atahualpa? Porque para que haya sucedido esto, repeler a Ujú. un ejército cusqueño, Sí, me imagino que estaban bien armados, preparados o no sé si en grandes números, que finalmente los vencieron. de lo que he leído en las crónicas, principalmente el ejército de Atahualpa se le llama el ejército de Quito, así que es muy probablemente que haya sido con gente de Quito. ¿De Caranqui sería tal vez, no? No sé si de Caranquis. Ok. Eh, probablemente, no lo descarto. Y ahora que Atahualpa está en Tomebamba, pues ¿qué va a hacer con los cañaris? ¿Los castiga? ¿Hacen alguna tregua? O los cañaris también fueron al Sí, no, sur. los cañaris fueron ahí totalmente castigados por Atahualpa, tuvieron un escarmiento terrible, el cual hace que después cuando lleguen los españoles sean aliados de los españoles, ¿no? Correcto. Tenemos la segunda etapa que vendría a ser el avance de Atahualpa, ¿no? Luego de tomar Tomebamba, eh, Atahualpa ordena, y aquí es donde entran sus generales, ¿no? Quisquis y Quisquisi. Chalcuchimac, que Quisquis y Chalcuchimac son los que hacen todo este avance. Ya Atahualpa comienza a quedarse en la retaguardia. Y es aquí donde entran, pues, Quisquis, Chalcuchimac y Rumiñahui principalmente, ¿no? Se da una batalla en Cusipampa, en donde Atahualpa o los generales de Atahualpa derrotan a Huancauqui y de ahí hacia adelante todas son victorias de estos generales. Y vemos, tú te fijas en el mapa, cómo todos Mm. son avances de los generales de Atahualpa y retirada del general de Huáscar, ¿no?
Ujú, correcto. prácticamente hasta Bombón. O sea, la siguiente batalla, aquí está el número 8, batalla de Bombón, y fíjate que Bombón está cerca de Jauja. O sea, estamos hablando del centro del Perú, esto está prácticamente delante de Lima. ¿Qué pasaría, no? ¿Por qué se replegaron en tal distancia? ¿No tendrían algún lugar en donde guarecerse o a lo mejor no había defensa, ¿no? En el norte en el actual norte peruano. Sí, es verdad que la zona entre Cajamarca y Jauja no existía un fuerte, por así decirlo, tal vez porque las culturas previas a los incas principalmente habían sido chachapoyas y huancas, y que entonces eran los centros en donde los incas construían, ¿no? Y donde tenían defensas. Así que, pues, Claro. prácticamente los empujan hasta la zona de los Huancas, hasta Bombón, pierden en Bombón, se retiran a Jauja, eh, marcha Quisquis en la batalla de Yanacocha, vuelve a perder Huancauqui, sigue Mm. retirando, acá lo releva pues Maita Yupanqui, trae refuerzos, pero se termina retirando también Maita Yupanqui, y Tal vez serían generales finalmente, poco experimentados, a lo mejor no estaban en constante lucha como sí lo estaban los incas o sus súbditos en Quito. muy ¿Sería tal vez por eso? posiblemente, porque Estaban un poco oxidados a lo mejor en el Cusco. el nivel de derrota que ves acá es una tras de otra. No Correcto. ganan ni una hasta que llegan a las puertas de Cusco. Entonces en Cusco se da lo que llama acá el plan de Huáscar, que el plan de Mm. Huáscar le viene a dar la vuelta a esta situación. Y por eso, y eso es lo que lo hace interesante a toda esta explicación de la estrategia militar que se da acá. Llega un punto en donde el mismo Huáscar, ya, pues vean los ejércitos de Atahualpa, vean los generales de Atahualpa, ve pues a Chalcuchimac, ve a Quisquis en la puerta de Cusco, y dice, ah, no, acá tengo que salir yo, o fue la vida, o me dan vuelta. Entonces Huáscar decide salir en batalla. Por primera vez, fíjate, ¿ah? Por primera Recién. vez desde ¿Sería que su se primera dio, batalla en toda su vida o probablemente, pero lo hizo bien, ¿ah? Relativamente bien. No lo hizo tan bien. no lo hizo? Ahí vamos a ver qué es lo que pasó. Probablemente entendió Eh, bien el terreno, ¿no? Era un lugar en donde él se encontraba. Acá tenemos lo que iba a ser el plan de Huáscar. Huáscar sale desde Cusco, sale a Sacsayhuana, y ahí iba a dividir su ejército en dos. Una rama iba a ser la de Huancauqui, y la otra rama iba a ser la de Rampa Yupanqui, con el mismo Huáscar acompañándolo. ¿Cuál iba a ser la idea? La idea iba a ser un movimiento de tenaza, Ujú. atraer a las tropas de Quisquis hacia esta zona de Yaguaray, en donde los iban a empujar hasta que Huanca Auqui vaya por la retaguardia y les cierre el escape y en un movimiento de tenaza los agarren por los dos lados. Ese fue el plan de Huáscar y de Se lo hecho ve bien, ¿no? se le ve muy bien Se le y ve muy de bien porque hecho, de hecho Huáscar está en el frente, ¿no? Para que la intención de Kiski sea dirigirse hacia él. Porque si él así iba por la es, espalda, a lo mejor no le hubiera salido tan bien. así es. Ujú. Y de hecho le resultó. ¿Por qué? Aquí ya cuando vemos lo que sucedió realmente, ¿no? Con las dos batallas, realmente Huáscar logra vencer a Quisquis y lo hace retroceder detrás del río Cotabamba, ¿no? Vemos que en un primer momento Retrocede, entonces le salió bien. retrocede, ¿no? Estas flechas azules, blanquiazules, son Ujú. que Quisquis ha retrocedido, ¿no? Entonces dice, Huáscar, Quisquis y Chalcochimac mandan el contacto, toman. En la batalla de Cotabamba es victoria de Huáscar. Ujú. Quisquis se Correcto. repliega al Cerro Pajonal
y Huáscar explota el éxito, ordena incendiar el pajonal y Quisquis se repliega con sus sobrevivientes al otro lado del río Cotabamba. Lo hace retroceder detrás del río, tal como era su plan. ¿Cuál es el detalle? Que cuando Quisquis está retrocediendo, si en ese momento Huáscar hubiera seguido avanzando y lo hubiera empujado hacia donde estaba la otra mano de la tenaza, le ganaba la guerra Le a ganaba. Atahualpa. Sí, destrozaban a los ejércitos, destrozaba a Quisquis y a Chalcuchimac y Atahualpa se quedaba sin ejército. Pero lo dejaron organizarse, ¿no? Entiendo que no lo empujaron, sino que lo dejaron No ahí. lo empujó. Huáscara no persigue y planea atacar al día siguiente. O sea, se frena pensando él a la Que ya espera ganó, ¿no? de Huancauqui, que sabía que estaba viniendo por la retaguardia. Entonces, me voy a frenar acá, voy a esperar que el otro llegue y ahí entre los dos lo agarramos. Y ninguno avanzó. Tremendo error, No. porque en ese momento Quisquis, cuando se da cuenta que Huáscar no lo está persiguiendo, se reorganiza y le hace un ataque sorpresa. Y le rompió la defensa, ¿no? Porque es una Le sola línea. rompe, le rompe la defensa y en ese momento captura a Huáscar. Cuando captura a Huáscar, hace una jugada que a mí personalmente me gustaría verla en el cine. Porque esta, si lo llevan a la pantalla, debe ser una de las escenas más apoteósicas que se puede esperar en una guerra. En ese momento, Quisquis captura a Huáscar, toma su litera y se inviste con la ropa del Inca. Fíjate, ¿ah? Mm. ¿Ya? Y Se vistió de Inca, ¿no? se vistió de Inca y se colocó en la litera de Huáscar y Ok. mandó a su ejército a decirle, vamos en busca de Huancauqui, que era la otra tenaza que supuestamente lo iba a atacar por la retaguardia. Para poder sorprenderlo, ¿no? Una especie de caballo de Troya, ¿no? Cuando el Eso es Huáscar. ejército de Huancauqui ve a lo lejos la litera de Huáscar, ellos piensan, Que ganó Huáscar. Huáscar. Y sueltan sus armas y se postran delante de la litera de Huáscar, sin armas. Se En le ese postran a Quisquis, momento ¿no? se le postran a Quisquis. En ese momento, Quisquis corre el velo y revela de que es él, que no es Huáscar, y le ordena a su ejército pasar por las armas a todos los enemigos que estaban desarmados y postrados en el piso. Y los aniquiló, los arrasó con ese engaño. ¿Se tiene una cantidad estimada de las personas que combatieron? Sí, sí, se manejaban más o menos ejércitos entre 2.000 y 5.000 Ok, personas. ok. Listo, entonces lo agarran a Huáscar y ahora, y ya bueno, ya les pasaron por armas a los soldados de Huáscar. ¿Y ahora qué? ¿A tomar Sí, el Cusco? en ese momento, Quisquis con Chalcuchimac entran a Cusco teniendo a Huáscar amarrado. O sea, entran a Wow. Cusco con Huáscar amarrado como si fuera un perro. Se cuentan las crónicas que en el momento que Huáscar entra a Cusco, sale su madre y delante de todos lo abofetea Lo de un chirlazo. Sí, sí he escuchado eso. y le dice, por tu ineptitud es que hemos perdido la guerra. Y en verdad, siendo la madre, tenía toda la razón del mundo porque recordemos que Huáscar era el que había provocado todo esto y después Huáscar pierde las batallas y, o sea, él solito se puso en esa situación, bien cacheteado por la madre. Y es ahí donde viene la famosa masacre de Cusco, porque los generales de Atahualpa pasan por las armas a toda la panaca huascarista, lo encierran a Huáscar en Cusco, asesinan a todas sus mujeres y a todos sus hijos delante de sus ojos, a las que están embarazadas, les arrancan a los niños del vientre
Al mismo Huáscar le someten a todo tipo de humillaciones y Pero queman la momia de Tupac Yupanqui, que es lo que ya había contado antes. entiendo que esto no era una costumbre de los incas, ¿no? No sé si tal vez trajeron costumbres, por así decirlo, paganas, ¿no? Contrarias a la cultura general de los incas desde el Chinchaysuyo, o sí era algo normal que esto pase, porque tú me has comentado que los sacrificios eran pocos, eso de Sí, sacarles a los niños de los vientres de sus madres, no sé si venían con costumbres no acordes a lo que se veía en el Imperio Inca, ¿no? pero recordemos que la sublevación sí era duramente castigada. O sea, Ah, sí, eh, por supuesto. digamos, cuando te conquistaban, no eran crueles contigo. De hecho, te daban una embajada de paz y aplicaban mucho la política. Pero cuando te sublevabas, eran inmisericordes. Podían aplicar toda la crueldad del mundo. Así que, Ujú. de repente, por ese lado, es que cometieron tal tal masacre, que en Cusco se alegraron, festejaron la ejecución de Atahualpa por parte de los españoles. Porque justo en ese momento en que los generales de Huáscar estaban pasando por el cuchillo a todo Cusco y le enviaban mensajeros a Atahualpa diciendo, ven a Cusco para que te entronices como el todopoderoso Inca. A mitad de camino, cuando Atahualpa estaba en Cajamarca, recibe las noticias que habían llegado unos barbados por el mar que le despiertan su curiosidad y pide encontrarse con ellos en Cajamarca. De todas formas, parece que Atahualpa no tiene recelo de acercarse a ellos, ¿no? Tal vez alguien sí se lo advirtió, pero pues él fue. Y entiendo que fue hasta desarmado. Y ahí es lo que me llama la atención. ¿Por qué habiendo tanta gente, tanto ejército, Atahualpa como victorioso, no va armado y posteriormente cuando lo capturan, tampoco lo intentan recuperar, más bien le dan el rescate a Atahualpa? Bueno, aquí, ¿qué sucedió? Entiendo que primero los españoles se acercan, ¿no? A Cajamarca. Yo he leído, he visto que Atahualpa no se dejaba ver en un inicio, pero después ya Sí, se mostró a los españoles, ¿no? Tal vez era una pequeña comisión de no más de unas 5 personas. Pizarro envía, a ver, voy a decir aquí de memoria, si recuerdo bien, a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro, a los dos Hernandos los envía, a encontrarse con Atahualpa, estando Pizarro en Cajamarca. Eh, Pizarro, Hernando, ¿no? Hernando Pizarro Hernando. pide que salga el Inca y el Inca lo deja esperando el tiempo que le da la gana, hasta que se molesta y grita, díganle al perro que salga. Alguien que estaba con el Inca, entiende porque ya más o menos habían ido escuchando el español y le dice a Atahualpa lo que había dicho. Entonces Atahualpa sale en una litera con una tela que no podían ver a través de ella y había dicho que el Inca no podías verlo sin su permiso y por lo tanto de manera totalmente despreciándolos les dice anda y regresa donde tu jefe, donde tu curaca, y dile que me devuelvan todo lo que me han robado desde que se embarcaron hasta ahora. Aquí me parece que fue de Soto, estoy diciendo en memoria, puede haber sido Hernando Pizarro. Uno de ellos, totalmente molesto, voltea su caballo, se retira y desde atrás pica el caballo para que emprenda carrera contra Atahualpa. Todos los que estaban con Atahualpa se fueron para atrás, una bestia que nunca habían visto en su vida, que llega a todo galope con el sonido que hace relichando, Ujú. Pero salieron corriendo. el hijo del sol nada, ¿no? Y Atahualpa ni se inmutó. Y frena el caballo así, teniéndolo acá en la cara, cuenta la crónica, escupiéndole la espuma en la cara. Y el Inca voltea y dice, tráigame chicha para brindar con esta gente. Y le dio una lección de señorío a los españoles. Hernando de Soto bastante fuerte, ¿no? De un carácter un poco impaciente. Bien. Impulsivo, bastante Ujú. fuerte, pero entiendo que al final se hace amigo de Atahualpa.
es uno de Ujú. los que se opone a su ejecución. Ah, mira tú. Y bueno, Atahualpa, no sé cómo los interpretó a ellos, ¿no? Entiendo que no fue como en el Imperio Azteca que los vieron como dioses, sino más bien como unos nuevos sujetos curiosos que a lo mejor llegaron del otro lado del mar, ¿no? Tenían esta curiosidad sobre qué eran. Y es ¿Qué eran? cierto que, Ajá. que Atahualpa envió un espía que los vio durmiendo y se acercó e incluso les llegó a cortar pelo de la barba y los inspeccionó estando durmiendo y este espía regresa y dice, estos no son dioses, estos roncan, sudan, apestan y duermen, así que dime ahorita y yo mismo les paso cuchillo y me deshago de ellos. Pero a Atahualpa le despertó esta curiosidad, ¿no? Esta curiosidad que lo hizo ir a este encuentro en la Plaza de Cajamarca, sumamente confiado, sin armas, todos los que llevan eran bailarines y músicos, y por lo tanto, Pizarro, que sí estaba rezando de la noche anterior, porque estaba seguro que los iban a matar, le gana la mano y logra capturarlo en media hora, ¿no? La emboscada en Cajamarca dura media hora, y estando preso Atahualpa, no ordena que lo rescaten, sino ordena que le traigan primero a Huáscar, a Cajamarca, y luego a mitad de camino ordena que lo maten. Lo cual nos hace pensar que Atahualpa le tenía más miedo a Huáscar que al mismo Pizarro. Correcto. A lo mejor los españoles lo iban a ayudar a Huáscar, ¿no? Y decían, bueno, el nuevo rey va a ser, bueno, el nuevo Inca va a ser él, ¿no? Creo que tenía el miedo de perder el trono. Así es. Y lo veo bien pagano Atahualpa. O sea, me parece que si hubiera sido Tupac Yupanqui al que le enfrentaban con el caballo, a lo mejor Tupac Yupanqui hubiera reaccionado de otra forma, tal vez de una forma hostil. No sé, me parece que Atahualpa bastante pasivo, con lo novedoso, bastante, bueno, no sé si decirlo pagano, ¿no? Estoy nada más haciendo una comparación entre sus creencias frente al contexto de las creencias del Imperio Inca. O sea, no lo veo muy apegado a lo que a lo mejor pensaban o creían sus antepasados. Y a lo mejor eso lo hizo llevar a confiarse mucho de los españoles. Ojo que hay un relato en que anteriormente llega una expedición española, pero que viene más bien por el sur, llega hasta los guaraníes, ¿no? La zona de Mm. Paraguay, y junto con un contingente de guaraníes se aventura hacia el sur del Perú, antes de Pizarro, de la cual no tenemos ni noticias, porque era la época de Huayna Cápac. Y Claro, mira. simplemente Huayna Cápac ordena y dice, ya, mándame un ejército y que me los erradiquen a todos estos. Y mandó un Es ejército diferente. Ujú. que los pasaron por las armas, les pasaron por encima y ni siquiera dejaron rastros de ellos en la historia. Es posible que Pizarro hubiera terminado exactamente igual si en vez de Atahualpa hubiera estado Huayna Cápac. Pero Correcto. también, ¿qué es lo que hubiera pasado? Lo mismo, no hubiera sido un Francisco Pizarro, hubiera sido un Pedro de los Palotes, que hubiera venido 10 o 20 años después, y que en algún momento hubiera encontrado un resquebrajadero, un quiebre en el Tahuantinsuyo, y Meterse hubiera por ahí. aprovechado, meterse por ahí. No sería Pizarro, sería con otro nombre, pero tal vez los acontecimientos hubieran sido muy parecidos. Mira tú. Y bueno, según me comentas, digamos, en Cajamarca, en la captura de Atahualpa, está todo el ejército de él, ¿no? Me parece que incluso Rumiñahui está, bueno, tal vez no al lado, tal vez no tan cerca, pero Está pues en en las las cercanías, afueras. en las afueras. ¿Por qué no fueron a rescatar a Atahualpa? ¿Será que ellos lo interpretaron como una pérdida espiritual, algo que el destino ya lo tenía deparado, que si ya el destino pues hizo que pierdan al Hijo del Sol, pues está todo perdido? Yo pienso que no los rescataron porque Atahualpa no los ordenó. Ellos no actúan sin la orden del De Inca. Atahualpa. Y Atahualpa en ningún momento ordenó su rescate. Como dije, primero estaba más preocupado por Huáscar y tal vez Atahualpa buscaba estrechar lazos con el mismo Pizarro, porque también recordemos que le entrega a su hermana en matrimonio y para los incas entregar a tu hermana es vamos a sellar una alianza, es como firmar un contrato de aliados. De Pizarro no lo aliados. entendió así, pero se entiende de que Atahualpa estaba buscando aliarse con Pizarro en contra de los huascaristas
Otra vez, porque les tenía más miedo a los huascaristas y a Huáscar que a los mismos españoles. Ojo, fíjate que la otra vez encontré en la biografía de Francisco Pizarro, que hace José Antonio del Busto, un dato muy interesante. Cuando llega Pizarro y entra a Cusco, primero lo encuentra casi desolado. En gran parte porque Quisquis y Chalcuchimac habían arrasado con muchos de los que vivían ahí, con los que no habían arrasado, se habían atrincherado en Sacsayhuamán o ya habían salido de Cusco en busca de los españoles. Así que cuando entraron, lo encontraron casi vacío, solo encontraron al sumo sacerdote en el Coricancha y los que lo ayudaban. Pero en el momento que Pizarro hace la fundación española de Cusco, el título que toma, y eso es un dato que me pareció muy relevante, decía fecha de la fundación de Cusco y liberación de los ejércitos de Quito. Los tenían identificados así, ¿no? Los ejércitos de Quito, Sí, los que vienen del norte. sí. Entonces, para los huascaristas, la llegada de Pizarro no fue una conquista, Fue fue una la liberación. liberación de los ejércitos de Quito. Correcto. Y mira, en cambio veo que Rumiñahui se vio extremadamente derrotado, ¿no? Yo aquí puedo ver que él discute con algunos otros, no sé si generales, pero seguramente eran, por así decirlo, oficiales de ciertos, digamos, del ejército de Atahualpa, y él dice, no, o sea, Atahualpa está perdido, tenemos que más bien regresar. Y aquí se cuenta que pues Rumiñahui estaba completamente reacio a enviar Sí, cualquier tipo de rescate, o sea, Atahualpa ya se murió, ya no podemos hacer nada en contra de él. Y vemos que sí sucedió, ¿no? De hecho si ejecutaron a Atahualpa fue porque él había mandado a asesinar a su hermano, ¿no? Yo entiendo que ese fue el contexto del juicio, porque le siguieron juicio a Atahualpa, ¿no? No fue porque, o sea, porque sí, porque lo atraparon, no, o sea, fue porque lo había matado a su hermano. Y entiendo muy que por discutido, fratricidio, ¿no? muy discutido ese juicio, porque recordemos que de acuerdo a las leyes europeas, un plebeyo no podía juzgar a un rey. Entonces, Mm, claro. lo correcto hubiera sido, y hubieron muchos partidarios que se haga esto, que Atahualpa sea enviado a España para ser juzgado, ya sea por Carlos V o por el Papa, que eran los únicos que podían juzgar a un rey. Tal vez no lo Entonces, consideraron un rey, ¿no? Bueno, es que sí lo consideran rey. Ahí está el pequeño detalle. la pequeña... La corona de Castilla consideró a Atahualpa como rey del Perú. Y es por eso que Carlos V toma el título de decimoquinto emperador del Perú, no de primero, decimoquinto, Décimo quinto. tomando a los 14 incas anteriores a él, incluyendo a Atahualpa, como reyes legítimos del Perú. Mira eso. Pero de todas formas, si Atahualpa iba para Europa, no sé si le hubiera igual agarrado una gripe y se moría a las 2 semanas. Creo que era muy riesgoso poder enviarlo hasta Europa. No sé si hubiera sobrevivido en el camino. ¿Qué le No hubiera sé pasado a si Atahualpa, no? si se hubiera hundido el barco o lo que hubiera pasado, pero si hubiera llegado a Europa, hubiera sido maravilloso ver esta descripción, ¿no? Cómo un inca se entrevistaba con Carlos V. O sea, hubiera sido lo más bello de la historia, ¿no? Cómo un inca es llevado al Vaticano a ser entrevistado por el Papa. ¿Cuál hubiera Imagínate. sido ese choque, ese intercambio, ¿no? Esa conversación, hubiera sido un deleite. Y Pero bueno, los españoles sabían que si sucedía esto, era muy probable que los ejércitos de Atahualpa terminen matándolos a ellos, así que simplemente decidieron hacerle un juicio somero, ilegal, y simplemente ejecutarlo ahí mismo por los crímenes pues, de fratricidio y poligamia, o sea, bueno, incesto, casarse con sus hermanas, poligamia, mucho. Y el de idolatría no llegó a ejecutarse porque se bautiza antes de morir, entonces muere como cristiano, así que no muere como un creo idólatra. que aceptó de todas formas bautizarse para pues no morir en la hoguera, En ¿no? la Porque creo que hoguera, los quemaban, exactamente. así es.
Ok, y bueno, aquí hay un mito, te cuento, en nuestra historia al menos. Yo recuerdo claramente porque a mí me apasionaba mucho la guerra civil inca en la escuela, cómo nos la contaban, que Rumiñahui, pues al verse ya derrotado, había retirado el cuerpo de Atahualpa. No sé si por un lado eso es cierto y veo que hay un estudio, veo que hay, tengo aquí una literatura que más bien quería mostrarles, en donde se habla que la posible sepultura de Atahualpa se encuentra en Sicchos, esto es en la provincia de Cotopaxi, es decir, en el sur de Quito, ¿no? Y bueno, el mito al que quería llegar es que dicen que Rumiñahui, con todos los indígenas, ¿no? Todos los nativos, se dieron pues una tremenda batalla en Tiocajas contra los españoles. Cuando la realidad es que, bueno, si bien sí hubo esta batalla, pues del lado de los españoles, que no eran más de 150, estaban reforzados, pues, con aquellas culturas que estaban en contra de Atahualpa, como por ejemplo los cañaris. Entonces fue más bien un enfrentamiento de personas Una, americanas, por decirlo así, ¿no? una continuación, ¿ah? De la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Es una Eh, eh, continuación, una Así posguerra, se es. puede decir. Ellos lo vieron así. Y los chachapoyas también, ¿no? Entre los curacas chachapoyas tenemos algunos que toman el apellido Pizarro, justamente porque su padrino de bautizo fue Francisco Pizarro, y ellos son los que ponen a su disposición, ¿no?, ejércitos chachapoyas bajo el mando de los españoles. Tenemos huancas, que los huancas, tú ves que cada uno tiene su propia razón, ¿no? En el caso de los cañaris fue principalmente por Atahualpa. En el caso de los huancas fue por Chalcuchímac, que cuando Los aniquiló, Pizarro ¿no? llega, así es, cuando Pizarro llega a Jauja, llega con Chalcuchímac estando preso, pero Chalcuchímac pide una liberación o que se le quite pues las amarras, un error estratégico, porque Chalcuchímac busca a los curacas, los pone en una fila y le dice todos arrodíllense con la cabeza al suelo. Y cuando lo hacen, coge una piedra y le revienta el cráneo a uno, ¿no? Y los demás se quedan, ¿qué fue, no? Y le dijo, Pero, ¿qué esto es lo hiciste? que les va a pasar a ustedes cuando yo logre liberarme y por ustedes ayudar a los españoles. Y en ese momento llaman pues a los españoles, lo amarran de nuevo y ya sirve para reforzar su alianza con los españoles. Más aún después durante la sublevación de Manco Inca, que Manco Inca también arrasa Jauja, ya se hace que los huancas ayuden con más vehemencia a los españoles. Manco Inca Entonces, era tal vez el próximo heredero, ¿no? El hermano de Atahualpa y de Huáscar. Como ya ambos así estaban es. muertos, a lo mejor él dijo, ahora yo soy el nuevo hijo del sol. De hecho, llega a ser inca, llega a coronarse como inca, primero como aliado de Pizarro, luego se le subleva, y él arrasa Jauja y hace que los huancas se plieguen a ayudar a los españoles. Él envía sus ejércitos a Lima contra Pizarro, y ahí también los ayudan los huaylas. Pero los huaylas ayudan a Pizarro por Contarhuancho, que Contarhuancho era curaca de los huaylas y era la suegra de Pizarro, porque su hija era Inés Huaylas, que era la hermana de Atahualpa que le había entregado a Pizarro como esposa. Entonces, vemos que los Huaylas, los Huancas, los Chachapoyas, los Cañaris, cada uno tiene su propia razón, pero es una razón pues que cuando tú la evalúas es válida, ¿no? ¿no? En ningún momento puedes decir, estos fueron traidores por ayudar a los españoles. No, tú ves Claro, las correcto. razones por las que lo hicieron y bueno, no se les puede recriminar. Como tú dijiste, se los estaba liberando, ¿no? Digamos, de todo este genocidio que trajo consigo Atahualpa. O sea, Uh cada -huh. quien iba a actuar según sus propias, tal vez, Así experiencias, ¿no? es. Sí, y algo que me llama la atención es ya en el contexto de esta posguerra, Rumiñahui pues sube a Sicchos y aquí Uh -huh. en esta pantalla que les estoy presentando está este pequeño texto, ¿no? De Tamara Estupiñán, en donde se le está retratando a Rumiñahui como un traidor, porque él no se está sometiendo, o bueno, no sé si decirlo someterse, o aliarse definitivamente ya a las nuevas tierras de Castilla. Lo pone Guamán Poma de Ayala a Rumiñahui como un traidor, ¿no? Y lo retrata aquí en una escena en la que está destripándole seguramente a algún enemigo. Y me parece que incluso el rostro de Rumiñahui es bastante diabólico, ¿no? Entonces creo que a Rumiñahui se le hizo una figura de antagonista, ¿no?
ya de la consolidación del nuevo imperio, tal vez de lo cristiano, pero no sé, como tú me dices, por ejemplo, a Manco Inca sí se lo nombra como tú dices, como un inca, ya existe la nobleza, existe, digamos, por así decir, una alianza entre familias de España pues de los incas. Entonces, Rumiñahui, ¿en favor de quién estaba luchando? O tal vez él se estaba resistiendo por su propia cuenta, junto a los rezagos de los ejércitos de Atahualpa en Quito, porque finalmente a Rumiñahui lo atrapan, ¿no? En 1535 Ujú, ya lo rodean en Sicchos, lo encuentran a Rumiñahui trepado en una peña y Rumiñahui ya no tenía escapatoria, ¿no? Entonces él se avienta al abismo, pero creo que él era tan, no sé si resistente o cómo decirlo, que no muere después de tremenda caída que se da, ¿no? Pero queda ujú. terriblemente herido, pero no muere, lo atrapan, lo agarran y lo llevan hasta donde se sabe, a la actual Plaza Grande de Quito, y pues le prenden fuego, ¿no? En las actas de los cabildos de Quito del siglo XVI se tiene constancia de esta ejecución, no solo de Rumiñahui, sino de otros, no sé si decirlo generales, pero sí oficiales que se los denomina como del antiguo imperio inca, ¿no? Ahora, no es que se les denomine a ellos como resistencia inca, como que los españoles Ujú. los documentaron a ellos como incas que se resistieron o los rezagos del incanato, no los estaban comparando con los incas, eso me llama la atención. Rumiñahui entonces, pues, no sé si es que era ya tal vez una lucha propia de él, algo personal, o realmente él trataba de mantener alguna resistencia en nombre del imperio inca, ¿no? No, no lo hizo en nombre del Imperio Inca, porque existe una resistencia inca por parte de Manco Inca, ¿no? Que es la de los incas de Vilcabamba. O sea, Claro, luego de la muerte de Atahualpa, Pizarro en Jauja se encuentra con un joven que había escapado de la matanza de los generales de Atahualpa en Cusco, que se llama Manco Inca, y Pizarro lo corona como Inca y entra junto a él a Cusco. De hecho, fue su aliado y fue Manco Inca, quien se encarga de combatir a los ejércitos remanentes, a estos capitanes, a Quisquis, a Rumiñahui. Obviamente no lo llamaban una resistencia inca, porque más bien el Inca, Manco Inca, era el que estaba luchando contra ellos. Lo llaman correcto. a los capitanes de Quito, le llaman pues los ejércitos de Quito, pero no llega a ser una resistencia inca porque más bien los incas los estaban apoyando en combatirlos a ellos. Hasta que Francisco Pizarro sale de Cusco para precisamente fundar la ciudad de los Reyes en Lima y deja a los inútiles de sus hermanos, a los sátrapas de sus hermanos, el peor de todos ellos, a Gonzalo Pizarro, que Mm, lo trata a Manco Inca como un animal, lo encierra, lo encadena, lo mea encima, le da el peor de los tratos y eso hace, y le quita a su esposa, pues, para variar. O sea, si lo anterior no había sido suficiente. Entonces eso hace que Manco Inca se subleve, ¿no? Se escape de su prisión y llame a los ejércitos del Tahuantinsuyo para expulsar a los barbudos hacia el mar usando sus propias palabras. Y envía tres ejércitos hacia Lima, donde se encontraba Francisco Pizarro, que no estaba ni siquiera enterado de qué rayos estaba pasando. Envía un ejército a Jauja, que es el que arrasa Jauja, y envía también un asedio a Cusco. Y es acá donde comienza la resistencia de los incas de Vilcabamba, que serían cuatro, ¿no? Manco Inca y sus tres hijos, ¿no? Sairi Tupac, Titucusi Yupanqui y Tupac Amaru I, el último de los incas de Vilcabamba, que es capturado por el virrey Toledo y decapitado en Cusco, y con él pues se acaba esta resistencia. Con esto ya se puede ver que finaliza, ¿no? Y en la parte de Uh -huh. Quito, pues con la ejecución de Rumiñahui. Y bueno, yo veo que después de todo lo que hemos conversado, está haciendo falta que se deje de recortar ese alcance de nuestra historia, ¿no? Es decir, que por ejemplo en nuestro caso no se hable netamente de la intervención de Huayna Cápac, Tupayupanqui y Atahualpa, sino tal vez ir un poco más allá, un poco más hacia atrás, ¿no? Para poder un poco compartir ideas, un poco poder dilucidar bien cómo fue esta guerra civil inca. Y por otro lado, el mito de que todos los americanos nativos se unieron contra todos los españoles, ¿no? Entendiéndose que entre los nativos estaban millares de soldados,
unos estaban en sus propias tierras y pues los españoles eran unos hombres sucios que no habían pues llegado a ser más allá de 200, unos cuantos caballos, enfermos, bueno, etcétera. Así que creo que eso es lo que se puede, digamos, recuperar, se puede un poco revisionar a través de estos conversatorios que hemos tenido también. Y pues nada, capitán, creo que con eso hemos un poco visto bien cómo es el tema de la guerra civil. Es algo que nos podríamos ir horas, pero nada, quería más bien agradecerte a ti y a todas las personas que están en este live. Vayan escribiéndonos, confirmándonos qué les ha parecido esto, qué han aprendido. Me he llevado bastante aprendizaje, qué interesante lo que nos mencionas en los libros que nos has presentado. Y pues nada, quisiera más bien, capitán, agradecerte y no sé si tienes un mensaje final para las personas, para la audiencia de aquí de Ecuador y Ambal. Nada, solamente la importancia, ¿no?, de recordar estos hechos, especialmente porque el día de hoy están muy politizados. El día de hoy yo creo que se están tomando más con un discurso político que histórico. Se está idealizando mucho los hechos. No se explica bien cómo fue el imperio incaico. Algunos lo ponen de forma dicotómica. Los indigenistas lo ponen como que fue un paraíso, en donde no existía mal, como dice Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, no existía pecado, no existía mal, Claro. y obviamente esa es una versión totalmente fantasiosa. Y por el otro lado tenemos también hispanistas que dicen que andaban en taparrabo y que vinieron los españoles a civilizarlo, ¿no? Ambas versiones totalmente equivocadas, y precisamente estos hechos nos hacen ver que fueron una civilización que manejaba estrategia, manejaba una arquitectura monumental que nos han dejado hasta ahora, pero que también tenía sus propios problemas y líos y sublevaciones y conspiraciones como cualquier civilización europea. Así que es bueno conocer esto, y también es bueno conocerlo como antecedente de la época de la conquista, para entender mejor la conquista, para que tampoco se politice la conquista diciendo, sí, los malditos españoles vinieron a saquear y a destruir, sino se vea cuál es el trasfondo de esto y por qué muchas de las culturas existentes apoyaron a los españoles, como los huancas, los huaylas, los chachapoyas, los caranquis, que tenían una experiencia previa. O sea, no es que ellos vivían en un paraíso donde no existía mal y decidieron traicionar eso para apoyar a los malditos españoles, lo cual es algo que molesta bastante a los descendientes de esas culturas del día de hoy, ¿no? Y nadie lo toma en cuenta. Así que hay que conocer bien esta historia para no caer en ese tipo de romanticismos, de politiquerías y de manipulaciones, porque lo usan mucho para manipular nuestro voto, ¿no? Sí, Ya sí, lo hemos sí. visto. Justamente acá hay un personaje que me parece que que tú lo revisaste en uno de tus videos, que más bien trata de adoptar estas dicotomías para poder, no sé, tal vez apegarse en un discurso que haga que sus seguidores se vayan como que de la corriente de esta persona, ¿no? Entonces dejar un poquito esa propaganda y más bien verlo como un todo, ¿no? Si es que hubo genocidios en el Imperio Inca, no es porque eran unos desquiciados, eran unos irracionales, sino que tenía un significado importante espiritual. Y asimismo, pues todas las situaciones van a ser muy distintas a cómo es ahora, ¿no? Es parte de nuestro proceso evolutivo como personas. Y nada, quería más bien a todos los chicos de aquí, no se olviden de seguir a Capitán Perú, siempre pasa contextos muy buenos, muy interesantes. En redes sociales estás, ¿verdad, Capitán? Creo que en Facebook y en YouTube, no sé si estés en otras redes.